Buenas. Opa, se largó. Ahí está. Buenas. ¿Estoy muteado o no? Hola, buenas. A veces parece que si estoy muteado es lo Buenas. mismo. Ahí está, ahí van apareciendo. ¿Qué Hola. tal? Buenas, Patu. ¿Cómo va Hagamos todo? ¿Todo cinco bien? minutitos de cámara, dale, quiero verlos un ratito a todos. Eh, ¿Qué dicen? Todo en orden, por suerte. Vamos a ver quién más está acá. ¿Cuánta cámara apagada que hay, eh? Eh, bueno, ¿cómo andan? ¿Algo para contar? ¿Algo para discutir? ¿Algo para charlar? Bueno, hablo yo. Primero me voy a quejar de que están preguntando a esta altura si los temas de cada clase están pensados o no. Eh, por supuesto. Y están invitados, casi forzados, a reflexionar sobre el tema de cada clase. Tampoco se lo tomen demasiado en serio. De hecho, hoy tenemos el Día de la Independencia y van a ver que efectivamente hoy es el Día de la Independencia. Vamos a... Bueno, ya se van a dar cuenta. Ya van a ver en la clase. Eh, Hoy estaba por mandar un anuncio hoy de cosas que espero mandarlo después de la clase. Cosa más importante que de acá a 2 semanas va a ser fecha de entrega de los ejercicios de la práctica 2. Igual que antes, eligen 5 ejercicios y entregan. Vale charlar, vale discutir, vale consultar, vale todo, pero después cada cual entrega el suyo. Y lo que se espera es que, digamos, no que los hayan ellos solos, pero sí al menos de que entiendan lo que están entregando. Y bueno, nada, y si no entienden, que consulten, ¿no? O sea, yo siempre les digo que intenten hasta todo lo que puedan resolver entre ustedes, las dudas, pero, digamos, eso no quiere decir que no me pueden consultar para nada, ¿no? O sea, digamos, estoy abierto a todo tipo de preguntas. Y de hecho creo que vamos a establecer un poco lo que hicimos la vez pasada, un pelín más formal que antes, que es que a partir de las 7 hacemos consultas y charlas de lo que sea. O sea que digamos que podemos establecerlo casi para todas las clases eso, que termina la teórica a las 7 y ahí nos quedamos discutiendo ya sea problemas, prácticas, etcétera, lo que sea. Bueno, y esténse atentos que si puedo hoy, después de la clase, y si no mañana, les voy a mandar un anuncio esencialmente bueno, diciéndoles que de acá a 2 jueves es la fecha de entrega para la segunda tanda de ejercicios. Seguramente la semana que viene salga una práctica nueva también. Y les voy a poner varias cosas también yo les había prometido que todo el tiempo les iba a ir diciendo cosas para hacer, tanto desde el punto de vista de implementación o cosas para leer, y medio que me vengo olvidando un poco de eso. Así que por ahí les hago un repaso de cosas. Pero bueno, desde ya les comento cosas para implementar. Con todo lo de cadenas de marco que vimos, hay de todo. Eh, para empezar, bueno, a hacerse un algoritmo que dada una P implemente la cadena. Y también, bueno, les voy a poner en el mensaje ese, yo hace unos años di una optativa que se llamaba simulación de procesos estocásticos, y que ahí las primeras 3 prácticas son súper adecuadas con un montón de cosas que tienen que ver con cadenas de Markov para implementar. Así que creo que les voy a poner ahora el link acá. Se los voy a mandar el link por mensaje, pero se los voy a poner acá también, si lo encuentro. Creo que lo voy a encontrar, me tengo fe. Acá está. Si tienen ganas de implementar cosas, pueden mirar prácticas 1, 2 y 3 de acá. Y, por ejemplo, se van a dar cuenta que, digamos, que típicamente en la mayoría de las cadenas de Markov que uno quiere simular, nunca usa la P. Lo típico es decir, bueno, hagan un algoritmo que dada la P simule la cadena, eso es más o menos fácil de hacer, y uno en general nunca tiene la P. Siempre lo que tiene es una descripción de qué es lo que hace la cadena, y con la descripción quiere hacer una simulación. Pero bueno, eso, si lo miran ahí, lo van a ver, que es mucho más fácil en general simular la cadena en sí que calcular la P y hacerlo en base a la P. Bueno, entonces, si no tienen muchas más cosas ¿por qué está? Ah, estoy en Speaker View. Bueno, si no tienen, si hago así,
¿Ustedes ven igual? Sí, no cambia nada. Bueno, si no tienen más preguntas, arrancamos con la clase de hoy. Vamos a compartir desde acá. Eh, Ahí está. Ah, nos falta un co-host. Espera que hay un montón de gente en el waiting room. ¿Quién quiere ser co-host? Si querés te hago de co-host, sin problema. ¿Quién dijo? Ya no veo a nadie más. Me tienen que decir quién habló. La WEN. Ah, bueno, mira. Genial. Me viene genial porque te tengo acá arriba de todo. Excelente. No sé cómo funciona, es lo único. Bueno, yo te vas a ir enterando. ¿Te apareció ahí el ofrecimiento de ser co-host? ¿O no? No, no, nada se movió. Te tiene que haber aparecido un cartel, porque sos co-host, acá me dice que sos co-host. La web, salvo que haya dos la web. Según esto sos co-host. Bueno, probá si podés admitir gente. Ya puedo, nunca lo tuve que aceptar, pero tengo Manage Participants. O sea Vale. Bueno, por ahí eso. Fíjate que hay gente en la waiting room. Si podés aceptar, aceptá, así ya me quedo tranquilo. Listo, perfecto. Excelente. Bueno, entonces lo que nos había quedado pendiente de la vez pasada es, bueno, breve repaso. Habíamos dicho cómo construir una cadena de Markov, que dijimos, yo tengo una cadena de Markov que era dada la P, y si me consigo una F que cumpla esto, que ahora está bien escrito a diferencia de la vez pasada, que es simplemente una receta para simular, sabiendo que estoy en X, cómo simulo el paso siguiente, eso es la F. Está bien, la F me dice, decime en qué estado estás y dame la uniforme, y la F es mi receta para con esas dos cosas simular el estado donde voy a estar en el paso siguiente. Entonces así construimos la cadena de Markov. Y con eso nos fue muy útil porque hicimos un acoplamiento, que lo llamamos acoplamiento libre, que era construir dos copias de mi cadena, pero usando para las dos las mismas uniformes. ¿Está bien? Y con eso lo que lográbamos, eso es eso que está acá, ¿no? Definíamos F tilde así, que me daba dónde estaba una copia, dónde estaba la otra copia, el uniforme, y lo que hacía era aplicar F en las dos, o sea, la misma receta, a la misma variable de todo uniforme. La clave está que usamos la misma uniforme para las dos. Porque ¿qué hace eso? Hacía que si yo empezaba en dos lugares distintos y en algún momento me juntaba, al momento en que me juntaba lo llamamos tau AB, a partir de que me junto, siguen las dos juntas. Entonces, esa propiedad hacía que estaba muy buena para probar que si yo empezaba, eso es medio que lo que prometimos, digamos, que pierdo memoria, ¿no? Entonces probamos ese lema, el lema de pérdida de memoria, que decía que si tengo una matriz irreducible y aperiódica, por ejemplo, que cumple esta condición, entonces no importa dónde empiece, se suponemos que está acá, la distribución de xn, empezando en dos lugares distintos, después de un tiempo se empiezan a aparecer. Se empiezan a aparecer cada vez más y más, a tal punto de que cuando n tiene infinito, cuando el tiempo tiene infinito, tienden a cero. Eso lo probamos la vez pasada. Y con eso, acuérdense, esto lo voy a usar ahora, y lo que me faltó, un cachitito, que era probar este teorema, que decía que entonces no importa con qué distribución empiece, o sea, yo digo que este lema que está acá, acuérdense de este lema, que esta es la clave. Yo digo que este lema que está acá, este hecho que está acá, implica que no importa con qué distribución empiece, tengo que converger a la estacionaria. Y el argumento, digamos, la idea es que, digamos, si yo estoy diciendo que no importa dónde empiece, se acercan, bueno, uno debería poder probar que lo mismo pasa no solo con datos determinísticos, sino con distribuciones. Entonces, si yo empiezo con dos distribuciones cualesquiera, también se acercan, y si una de ellas es estacionaria, la estacionaria se queda quieta porque es estacionaria, entonces la otra se acerca. Eso es lo que vamos a escribir ahora, y en particular dice que no puedo tener más de una distribución invariante por la misma razón. Y la vez pasada también hace dos clases habíamos probado que si había una única invariante no le quedaba otra que ser esta. Entonces, cuando tenemos unicidad de distribución invariante, aparte tenemos la formulita. Entonces, la prueba es un argumento que se usa bastante en probabilidad,
que lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a acotar en términos de la cota del lema. Entonces lo que vamos a hacer es escribir, si yo quiero, tenemos que acotar P sub mu de xn igual i menos i de i. Estamos a acotar este módulo, y yo digo que esto es, bueno, ¿quién es P sub mu de xn? Bueno, puedo condicionar, P sub mu significa que empiezo en mu, pero entonces puedo condicionar al valor de x0, y esto lo puedo convertir en P sub a, vamos a poner así, de xn igual i. ¿Esto qué es? Esto es la probabilidad de que xn igual i, dado que x0 es igual a a. Entonces tengo que multiplicar por la probabilidad de que x0 sea igual a a, pero eso es mu de a. ¿Está bien? Eso es el primer término, es eso. Y esta suma es una suma sobre a en omega. Y para el segundo, me gustaría tener algo parecido. Miren lo que puedo hacer. Puedo también sumar. Ahora vamos a sumar sobre b, ya que estamos. Y ahora, si yo empiezo en pi, y pi es estacionaria, así que yo digo que esto es igual a esto. A ver si compran. Porque, bueno, ¿qué escribí acá? Igual que, que el término anterior. Esto es la probabilidad de estar en i a tiempo n, condicional a que empecé con la distribución pi. Pero condicional a que empecé con la distribución pi, perdón, esto no es pi de i, es pi de b acá. Si empecé con pi, la probabilidad de estar en i a tiempo n es pi de i, justamente, porque pi es estacionaria. Esa es la definición de pi. Entonces, esas dos cosas son iguales. Y ahora yo lo que, digamos, yo lo que sé es comparar esto con esto, así que me gustaría tenerlo todo junto. Entonces lo que puedo hacer es, como tanto mu como pi son probabilidades, si yo multiplico por la suma de pi de b o multiplico por la suma de mu de a, eso es 1. Así que esto lo puedo volver a escribir como, acá puedo poner una suma sobre b de pi de b, suma, esto queda igual. Y acá lo puedo multiplicar por la suma en A de mu. Estás muteado, Pato. ¿Estoy muteado desde cuándo? ¿Estoy muteado desde que empezó la clase? No, Hace 2 segundos o 3, No, desde recién, desde recién. Ah, recién. ¿qué? ¿Se muteó solo? Increíble. Bueno. Capaz es tu co-host que te mutea, no sé, fijar. Ah, mi Yo- cohost, mi cohost. Me conseguí un cohost traidor. Bueno, ya vamos a mejorar para la próxima. Hago una pregunta, Pato, aprovecho. Dale. ¿El primer paso es una igualdad o es una desigualdad como escribiste? No es directamente una igualdad, pues haces probabilidad total. Es una igualdad, pero como yo tengo orígenes de analista, Él te da lo mismo y metes el... siempre, ¿para qué vas a poner un igual si puedes poner un menor igual y pensar un poco menos? Si puede ser weaker, claro. No, es un igual, tenés razón, es un chiste. Yo me di cuenta que hay que... Está bien poner un igual si es un igual. Y el segundo también es una igualdad. Hasta ahora no hice nada. Bueno, y ahora sí vamos a poner, bueno, acá hay que cerrar el módulo. Y ahora está buena porque fíjense que las dos tienen, estoy sumando en A y en B, mu de A y pi de B, así que eso está igual en las dos. Entonces ahora sí voy a poner un menor igual. Y bueno, es una suma que puedo sacar factor común ahora. Voy a hacer dos pasos en uno. Saco factor común la suma y ahora pongo el módulo de la suma es menor que la suma de los módulos. Así que esto es suma con A, suma con B, de pi de B, mu de A, y acá tengo que poner el módulo de, bueno, puedo poner el supremo en A y en B, de la probabilidad empezando en A de que xn sea igual a I, menos la probabilidad empezando en B de que xn sea I, y bueno, nada, esto lo podemos poner así ahora, porque como puse supremo no depende más ni de A ni de B, y esto es lo que justamente probamos que se va a cero por el lema.
Así que es una suma finita, no hay ningún problema, así que si esto se va a 0 y esto da 1, pero no importa que es una constante, así que todo esto tiende a 0 y fin del punto 1. Esto prueba el punto 1. El punto 2, simplemente tomen mu igual a... esto es para probar 1. Para probar el 2 lo voy a probar acá, tomar como mu igual a nu. Fíjense que si toman nu, esta cosa que está acá, ahora para todo n, esto es nu de i. O sea que si tengo, o sea que lo que estamos probando es que nu de i menos pi de i tiende a 0, pero no de ningún lado depende de n. Así que si la diferencia entre nu y mu, entre nu y pi tiende a 0, es 0. Y así que eso prueba el punto 2, y el punto 3 es lo que vimos la vez pasada. ¿Está bien? Así que listo, teorema aprobado. ¿Algo para comentar, decir o protestar? Si no, pasamos a tema nuevo. Tomo un mate. Tienen 10 segundos para protestar. Me intuyo que lo de reemplazar la probabilidad primera del módulo simplemente por no funciona, pero me gustaría detenernos, que nos detuviéramos 5 segundos a ver por qué. Lo que O sea, dice intuyo que funciona, pero fue un poquito rápido para mí. yo digo, si vos comprás que probamos el ítem 1. Sí. Bueno, ahora yo quiero probar. Dice para toda mu. Para Para toda toda mu. mu distribución inicial. Para toda mu distribución en el omega, ¿no? Para cualquier distribución entonces pasa eso. La de test nu de i, que es una distribución, sí, ya está. Está ¿Está bien. bien? Sí. Excelente. A veces las pausas son muy... no me salió la palabra. Bueno, pero ustedes ya saben lo que quise decir. Bueno, entonces, listo. Eso es una cosa muy importante, que es la convergencia al equilibrio, que vale en general cuando uno tiene una cadena de irreducibilidad periódica. Y entonces ahora un tema medio que tiene poco que ver con eso, que es una subfamilia de cadenas de Markov que es lo suficientemente interesante como para ser tratada con cuidado, que son los que se llaman las cadenas reversibles. Y para definir qué es una cadena reversible, bueno, es una que verifica esta ecuación que está acá, que se llama balance detallado. Porque en realidad hay algo que debería haber dicho antes, una interpretación que tiene que ver con el PageRank, que no la hice, pero la voy a hacer ahora. Antes de hablar de reversibilidad. ¿Qué significa ser invariante? Que pi por p es pi. Sí, pero esto lo puedo escribir así, ¿no? Como que pi de x por p de xi es igual a pi de i, ¿no? Entonces uno puede pensar como que en cada estado tiene una cantidad de arena, ¿está bien? Piensen como que cada estado tiene una cantidad de arena y eso lo voy a cuantificar con pi. O sea, pi de x es la cantidad de arena que tengo en el lugar x. Y ahora lo que vamos a hacer, que es como una probabilidad, ¿no? O sea, estamos viendo la probabilidad en granitos de arena. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle, bueno, cada estado x le va a dar a i una proporción de la arena que tiene. ¿Está bien? Entonces, si pi de x tiene 3 toneladas de arena, y no sé, y tiene 3 vecinos y va a cualquiera de los 3 con igual probabilidad, entonces le va a repartir 1/3 de su arena a sus 3 vecinos. O sea, P de xi me dice qué proporción de mi arena le voy a dar al estado i. ¿Está bien? Bueno, si yo reparto toda mi arena, me quedo sin nada, pero simultáneamente los otros estados me van a dar a mí arena. Bueno, y me van a dar, digamos, con la misma receta. Entonces, justamente esto, que hacer pi de x, p de xi, ¿está bien? Esto es lo que, si yo sumo ahora en omega, esto es exactamente la cantidad de arena que va a recibir el estado i, porque de cada x recibe, y lo que recibe de cada x es pi de x por p de xi, porque pi de x es lo que tiene y p de xi es la proporción que le da. Así que este es el total de arena que recibe el estado i. Y lo que estamos diciendo es que el total de arena que recibe el estado i es pi de i. O sea que después de todo este procedimiento de quilombo, de repartir arena por todos lados, todos se quedaron igual. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo ser estacionaria, uno lo puede pensar así, ¿no? Que si yo lo pienso como que tengo una cantidad de masa, o arena, o llámenlo como quieran,
y la reparto, y si tengo esa cantidad de masa, mediante esta iteración queda todo igual. ¿Está bien? Entonces, eso ayuda a entender por qué esto que está acá, que dice balance detallado, implica pi estacionaria. Porque balance detallado, bueno, voy a decir que pi y p, o sea, tengo una distribución pi y una matriz p, voy a decir que verifican balance detallado si se cumple esto que está acá, que es que pi de x por p de xy es igual a pi de y por p de ix. ¿Está bien? Es una ecuación, en principio. Ahora, si lo piensan con la interpretación que les di recién, esto lo que está diciendo es que la arena que le da x a y es igual a la que le da y a x. Entonces, si se cumple balance detallado, y tiene que ser estacionaria, porque si cada vez que agarro un par de estados, el intercambio de arena que tienen hace que dé igual, bueno, cuando reparta todo el quilombo de todos con todos, también van a quedar todos igual. Entonces, bueno, ahí dice, si yo tengo balance detallado, y es estacionaria. Y la demostración, en realidad, si uno quiere hacer una demostración matemática, es bastante fácil, que es poner en matemática lo que acabo de decir, que si para cada par esto vale, bueno, cuando sume todo, por ejemplo, si esto vale, yo sumo ahora en x, que es sumar todo lo que voy a recibir y, todavía con cada x están iguales en el intercambio. Bueno, entonces todo lo que va a recibir y es sumar sobre todo x, sumo sobre todo x de los dos lados, y fíjense que lo que tenemos acá es justamente pi por p, y acá, como sumé en x, ¿qué me da esta cuenta? Bueno, pi de i sale para afuera, y sumar p de i x sobre x, ¿cuánto da? Da 1. 1. ¿Ok? Entonces, al sumar, ¿qué nos quedó? Nos quedó pi por p de un lado, y del otro lado, pi de i. Bueno, pi por p en i, si quieren, es igual a pi de i. O sea que balance detallado es una condición más fuerte que ser estacionaria. Siempre que tenga una pi que verifica balance detallado, tiene que ser estacionaria, pero el nombre que lo dice, que el nombre es muy adecuado, ¿no? Dice que no solo que, digamos, ser estacionaria implica que hay un balance, y esta condición implica que hay un balance detallado, o sea que para cada par de puntos hay un balance. Entonces, un ejemplo de, una cosa que está buena es que si uno tiene cuando uno pasa así, se suele decir que pi, se dice que pi es reversible. ¿Está bien? O sea, ser reversible es más fuerte que ser estacionaria, ¿no? Se puede ser estacionaria y no ser reversible, pero si es reversible, acabamos de probar que si uno tiene una medida que es reversible, entonces tiene que ser estacionaria. Patu, acá preguntan si esta relación que balance detallado implica estacionaria, al revés no se cumple, ¿no? Al revés, no se cumple. Los invito a pensar en un ejemplo, pues, digamos, en general. Ahora les voy a dar un poquito más de intuición de qué significa ser reversible. El nombre es bastante sugestivo. En general no se cumple, hay veces que sí. Ahora vamos a ver ejemplos en que sí, y más o menos uno puede tener bastante intuición de cuándo sí se cumple. Pero no, hay muchas cadenas de Markov que tienen una medida invariante, y esa medida invariante no es reversible. Simplemente, bueno, digamos, en términos de matemática es fácil de verlo, ¿no? O sea, como que se cumple, después de sumar, se cumple la igualdad, pero no se cumple término a término, ¿no? O sea, es mucho más fuerte que se cumpla término a término. Pero un ejemplo en donde sí, un ejemplo de reversibilidad es el paseo al azar en el grafo no orientado, ¿no? Porque fíjense qué pasa. ¿Se acuerdan que si teníamos un grafo G, que le poníamos B, E, y el paseo al azar era simplemente poner, digamos, P de xy era 1 sobre el grado de x, siempre y cuando y sea vecino de x. Entonces, bueno, nosotros ya probamos que habíamos probado que pi de x igual a el grado de x dividido 2 veces la cantidad de aristas, que esta era invariante. Pero yo digo que, bueno, una ventaja de cuando uno tiene una medida invariante que además es reversible, es que además es mucho más fácil de probarlo, porque hay que probar una ecuación mucho más fácil que toda esa suma. Entonces yo digo que esto es reversible. Entonces, ¿cómo hace uno para ver si es reversible? Bueno, hay que verificar, podría borrar ya todo esto para que no se confunda. Hay que verificar esa ecuación que está ahí. ¿Está bien? Entonces, bueno, pi de x por p de xy igual a pi de i por p de ix. Bueno, yo digo que, bueno,
la pi no hace falta que, digamos, si yo tengo una pi tilde como la de la otra vez, que es una cosa que cumple la ecuación, pero que no está normalizada, bueno, no importa, porque acá la normalización se va a los dos lados. O sea, por ejemplo, acá, que pi de x es el grado de x dividido 2 veces la cantidad de aristas, bueno, no hace falta chequear que, digamos, me puedo olvidar, puedo poner simplemente qué tengo que verificar yo. Tengo que verificar que, pi de x. Bueno, en vez de poner p de xy, voy a poner, bueno, lo pongo. Bueno, voy a poner, vamos a escribir. Bueno, pi de x es 1 sobre el grado de x para toda, no, perdón. Pi de x es el grado de x. Esto es lo que yo les digo que no le hace falta. En realidad es dividido 2 veces la cantidad de aristas, pero yo digo que no hacía falta ponerlo porque como va a estar del otro lado también. Y p de xy, bueno, es un 1 sobre el grado de x, de grado de x. Bueno, esto si es vecino, le voy a poner así, si es vecino de x. Si y no es vecino de x, esto da ceros, ¿no? Bueno, pero grado de x sobre grado de x se va, o sea que me queda 1 sobre 2 veces la cantidad de aristas. Y esto es pi de x por p de xy. Y si y no es vecino de x es 0. Bueno, pero si yo hago pi de y por p de y es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si yo escribiese ahora cuánto es pi de y por p de ix, usando la misma fórmula, ¿qué me da? Me da 1 sobre 2 veces la cantidad de aristas si x es vecino de y 0 si no. O sea que estas dos cosas son iguales. Así que, digamos, o sea que esta medida invariante que vimos la vez pasada, en realidad no es solo invariante, sino que aparte es reversible. Y acá ahí viene una cosa mucho más fuerte, que ¿se acuerdan que comparamos los paseos al azar en grafos orientados y en grafos no orientados? En un grafo no orientado, el paseo al azar simple es reversible. O sea, no solo que tiene una medida invariante que uno puede calcular, sino que aparte es reversible. Y en el otro caso, no. Y ahora van a ver que tiene mucho sentido esa interpretación, porque digamos, yo hasta ahora les probé que si en un grafo no orientado, tomar el grado es invariante. En un grafo no orientado no les dije nada, todavía no vimos nada. Pero ahora vamos a ver, cuando interpretemos qué significa reversibilidad, van a ver que tiene todo el sentido, que no esperar lo mismo en un grafo no orientado, en un grafo orientado, perdón. Fíjense que la condición esta de balance detallado, lo que está diciendo es, si estoy distribuido según pi y doy un paso con la cadena, esto es pi de x por p de xy, sabemos que esto, ¿no? Esto es la probabilidad de que xn más 1 sea igual a i, o si quieren de que x, lo pueden pensar así como la probabilidad, empezando con pi, de que x1 sea igual a i. O sea, es dar un paso con la cadena, ¿no? Eso es pi de x por p de xy, empezando con pi. Y me dice, estando distribuido según pi, ver un paso de x a y es lo mismo que ver un paso de y a x. Tengo la misma chance de ver un paso de x a y que de y a x. O sea, tengo la misma probabilidad de ver esa transición. Entonces, lo que uno puede probar es que si pi es reversible, lo que pasa es lo siguiente. Empezando en pi, la probabilidad de ver una trayectoria así, que empieza en x0, después sigue en x1 y llega hasta xn, es exactamente la misma que la de ver la trayectoria en el sentido contrario. ¿Está bien? Entonces lo que estoy diciendo es, no sé, por ejemplo, si yo tuviese un paseo al azar en un grafo así, y no sé, la probabilidad de observar, por ejemplo, empiezo distribuido según pi, o sea, sorteo según el grado proporcional al grado de cada vértice, dejo evolucionar esto por tiempo 1000, y yo digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad por ahí de que entre el paso 8 y el 14 haya visto que haya hecho esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, y esa probabilidad es la misma, exactamente la misma que la de ver en ese mismo intervalo, entre el 8 y el 14, haber visto, bueno, ya no me acuerdo cómo hice. Bueno, al revés, así. Esto. ¿Está bien? ¿Y esto cómo se prueba? Se prueba así. Lo que tenemos que hacer es aparecer las cosas que sabemos calcular.
Fíjense que esto, ¿quién es esta probabilidad? Esto lo que estamos diciendo, esto es, esta probabilidad que está acá, es, empiezo con pi, o sea que tengo pi de x0, después tengo que ir de x0 a x1, después de x1 a x2, y por último tengo que ir de xn-1 a xn. Esto yo nunca se los probé, creo, que esta probabilidad se calcula así, pero es un hermoso ejercicio para que hagan ustedes. Debería haber estado en la práctica. ¿Está bien? Ejercicio, prueben que esta probabilidad se calcula exactamente así. Es simplemente usar la definición de Markov y inducción. Háganlo para cuando n es 2, sí lo hicimos. Entonces hagan con inducción. Entonces, por la misma razón, esto, ¿cómo se calcula? Esto es pi de xn, y ahora quiero pasar de xn a xn-1, y por último de x1 a x0. Bueno, entonces queremos probar que estas dos cosas son iguales, y en realidad lo que sabemos es para cada uno. Entonces, digamos, por ejemplo, pi de x0 con p de x0 x1 va bien acá con p de x1 x0 si tuviese un pi de x1. Entonces, bueno, pongamos un pi de x1. Acá voy a multiplicar acá. Bueno, necesito un pi de x1. ¿Está bien? Entonces pi de x0 y se va. Bueno, creo que así es la demostración. Entonces, después necesito un pi de x2 hasta un pi de xn. Creo que es una buena forma de hacerlo. Y acá hago lo mismo, para que me quede la igualdad. El pi de xn-1, perdón. Hasta xn-1. Y ahora creo que estamos bien, porque ahora pi de x0 con p de x0 x1 se va con pi de x1 con este. El pi de x1 con p de x1 x2 se va con el p de x2 x1 por pi de x2 que está acá. Bueno, y el último que queda acá, que tengo un pi de xn-1 con p de xn-1 xn, se va con pi de xn, p de xn-1. ¿Está bien? Entonces lo que está diciendo la condición de reversibilidad, casi que pueden ver que es un sí solo sí lo que hicimos, es equivalente a esto, a que tengo la misma chance de ver una trayectoria en un sentido y en el otro. O sea que si yo simulo la cadena de Markov y después paso la película al revés, la simulo en equilibrio, ¿no? En equilibrio, bueno, veo lo mismo. ¿Está bien? Y eso está claro que en un grafo no orientado parece razonable, o sea, digamos, como que si yo les paso una simulación de un paseo basal en un grafo orientado, ustedes no se dan cuenta si la estoy pasando al derecho o al revés, pero si la paso en un grafo orientado, sí se dan cuenta, se van a dar cuenta porque, digamos, están las flechitas, ¿no? Entonces, si estoy yendo al revés, se nota claramente que estoy yendo al revés. ¿Se entiende? Digamos, en un grafo, si yo tengo un grafo orientado, que tengo un punto así, que tengo muchas cosas que llegan acá, y de él sale poquitas, por ejemplo, que sale uno solo, entonces, en un grafo así, yo lo que voy a ver es, digamos, cuando paso al derecho de la película, voy a ver que llego por acá y me voy por acá. Después llego por otro lado y me voy siempre por acá. Después llego por acá y me voy por acá. Pero si paso la película al revés, bueno, lo que va a pasar es justamente al revés, que voy a llegar siempre por acá y me voy a ir por distintos lados. ¿Está bien? Siempre llego por acá y me voy por distintos lados. O sea que claramente o sea, es distinta la película al derecho y al revés. En cambio, en un grafo no orientado, no. Se ve exactamente igual, al derecho y al revés. ¿Vamos? Pato, yo te podría hacer una pregunta sobre eso. Sí. Que si yo tengo un grafo, digamos, orientado, irreducible, pero grande, que en una parte las aristas van para los dos lados, digamos. En otra parte las flechas van para un solo lado. Si yo... No escucho nada.
Te perdí. Paso un circuito en esa parte solamente que la... No, a ver, te repito. Tengo un grafo grande orientado, con una parte donde las aristas apuntan a ambos lados. ¿Ahí se escucha? Sí. Si yo hago un paseo por esa parte nada más, donde las aristas van para los dos lados, sería como una reversibilidad parcial adentro del grafo. Pero está conectada la parte que es orientada y la parte que no son orientadas. ¿Están conectadas o están desconectadas? No, está conectado, es irreducible. Y yo hago un paseo. Y bueno, entonces... Ah, lo que pasa es que a tiempo infinito es imposible, digamos, que se dé. Va a pasar por todos lados. Exacto. Ok. Exacto. Ok. Bueno, Muy bien. gracias. Bueno, de hecho, en realidad yo lo tengo para hablar después, eso, pero lo podemos... Bueno, no. Bueno, entonces, como bien les decía, hoy es el Día de la Independencia, así que vamos a poner la independencia sobre la mesa y la vamos a explotar a full para probar el teorema ergódico en breve. Entonces, quería volver sobre una frase que salió casi accidentalmente en la clase pasada, pero que me parece que está bueno para reflexionar. Tenemos gente en la waiting room, me parece. Está buena para reflexionar y para, digamos, para poder usarla con tranquilidad. Y era esta frase que decía, condicional al presente en una cadena de marco, ¿no? En una cadena de marco, condicional al presente, pasado y futuro son independientes. Y entonces uno puede escribirlo en matemática eso. ¿Y qué significa eso? Bueno, que si yo considero un evento que llamo h de t por la historia y un evento que llamo f de t por el futuro, fíjense que esto es fijé t, y es un evento que tiene que ver con todas cosas del pasado, ¿no? Es dónde estaba en x0 hasta dónde estaba en t-1. Cualquier evento que tenga que ver con el pasado lo puedo escribir como unión de conjuntos de esta forma. ¿Están de acuerdo? O sea, cualquier pregunta que yo me haga sobre el pasado se escribe como una unión de HDTs. Y cualquier evento que tenga que ver con el futuro se escribe como una unión de FDTs, porque son todas cosas que tienen que ver con qué pasa después. Y yo digo que lo que vale es la ecuación esa que está ahí, que es que condicional, fíjense que condicional al presente, eso es condicional a xt igual z. ¿Se acuerdan? Hay una cosa que uno ve en los cursos de prueba, que es cuando uno condiciona un evento, lo que obtiene es una nueva distribución de probabilidades. Entonces yo digo, bueno, entonces tiene sentido. La frase esta, condicional a son independientes, ¿qué significa? Bueno, decir que A y B son independientes condicional a C, quiere decir que la probabilidad de A intersección B dado C es la probabilidad de A dado C por la probabilidad de B dado C. ¿Están de acuerdo? Esa es mi definición, en el sentido de que esto lo puedo pensar como una P sub C de A intersección B, estoy diciendo es P sub C de A por P sub C de B. O sea que la probabilidad que se me induce por condicionar a C, bajo esa probabilidad, A y B son independientes. Eso significa que dos cosas son independientes condicional a otra. Entonces acá estoy diciendo esto, condicional a que xt es igual a z, historia y futuro, o pasado y futuro, son independientes. Entonces, ¿cómo se prueba eso si uno quiere probarlo con total detalle? Bueno, uno lo que tiene que hacer primero es tener una formulita para condicionar estas dos cosas, y yo voy a escribir de vuelta acá. Acuérdense de esto, si yo tengo la probabilidad de A intersección B dado C, esto yo, ¿cómo lo quiero mandar el B? O sea, si uno tiene una cadena de Markov, ya sabe que lo que tiene que hacer es la historia, mandarla a la parte del condicional, porque esa es la propiedad de Markov. Entonces yo acá en esta cosa de acá voy a querer hacer eso, quiero mandar el h de t al condicional. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, repasemos acá cómo se hace. Si yo quiero mandar, en esta cosa que está acá, quiero mandar el B al condicional, bueno, ¿cómo hago eso? Esto lo tengo que escribir como la probabilidad de A intersección B intersección C sobre la probabilidad de C, y yo quiero que me quede un condicional, el B condicionando, así que lo que puedo hacer es multiplicar por la probabilidad de B. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer así. Multiplico acá y acá por la probabilidad de B intersección C. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó esto con esto, es la probabilidad de A, dado B y C, y este con este, lo que nos quedó es la probabilidad de B
dado C. O sea que esa formulita que tiene todo el sentido, así se condiciona cuando ya condicionó uno, ¿no? O sea, si yo calculo la probabilidad de intersección B dado C, eso es la probabilidad de A dado B y C por la probabilidad de B dado C. Así se condiciona, entonces ahora puedo hacer esto acá. Entonces, ahora tomo como A f de t como B h de t, y lo que tenemos es que esta probabilidad es la probabilidad, bueno, es la probabilidad de f de t dado xt igual z y ht por la probabilidad de ht dado xt igual z. ¿Está bien? Pero ahora la propiedad de Markov dice que esta probabilidad que está acá, ¿qué dice Markov? Que condicionar a xt igual z y la historia es lo mismo que condicionar sin la historia. Esa es la propiedad de Markov. Y bueno, entonces nos quedó justo lo que queríamos, que se factorizan. ¿Está bien? Entonces, estamos muy felices de que probamos lo que queríamos. ¿Está bien? Y esa frase tiene total rigor. Condicional al presente, pasado y futuro son independientes. ¿Está bien? Entonces, eso uno lo puede extender. Esto, fíjense, dice para un tiempo fijo, ¿no? T fijo determinístico. Y yo digo que eso uno lo puede extender a una cierta clase de tiempos aleatorios, que son tiempos que ya estudiamos, que son los tiempos de retorno a un estado o tiempo de llegada a un estado. O sea, si yo tomo un tiempo tau, reemplazo a t por tau, que sea el tiempo de llegada a un estado, o el tiempo de retorno a un estado, ese es el tau z y el tau z más que definimos, yo digo que uno puede probar exactamente lo mismo. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. Que si yo quiero calcular la probabilidad del futuro después de tau, eso es que esto esté acá, ¿no? Es un futuro. Condicional a que, bueno, condiciono a cuánto vale mi tiempo y al pasado. El pasado, si tau vale k, el pasado es decir cuánto valgo hasta acá. ¿Está bien? Bueno, ahora, si yo condicione a que tau vale k, bueno, acá puedo reemplazar tau por k directamente. ¿Está bien? Y entonces es la propiedad anterior. Y la propiedad anterior decía que son independientes. Entonces, esta probabilidad, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto condicional a esto, como el futuro es independiente del pasado, condicional al presente, bueno, solo me importa el presente es que en tiempo tau, que es un tiempo aleatorio, pero que, digamos, que no mira para adelante, mira solo para atrás, yo sé que ese tiempo vale k, tengo todo esto, de lo cual soy independiente, salvo el hecho de dónde estoy en tiempo tau, y este es el futuro. Y bueno, entonces la independencia me dice, eso es como empezar en xk y observar en los próximos L pasos esto que está acá. ¿Está bien? Si uno quiere hacer una prueba rigurosa de esto, bueno, lo puede hacer, y es esta ecuación que está acá, bueno, que acá está factorizado, ¿no? Como directamente usando la independencia entre pasado y futuro. Es un poco engorroso hacerla posta, así que no la voy a hacer ahora con todo detalle, pero la tienen ahí en la transparencia. Y es más una cosa que uno tiene que meditar solito o solita, para convencerse. Pero, digamos, es una cosa que uno se la cree. Si quiere la prueba rigurosa, tiene que meditar tranquilo y convencerse. Pero, digamos, el hecho es ese, que esta propiedad de que condicional al presente, pasado y futuro son independientes, nada, eso. Para cosas determinísticas está claro, cuando es aleatorio es un poquito más dudoso, pero también. Y entonces fíjense que un caso que nos va a interesar es cuando condicionamos, por ejemplo, voy a agarrar, fíjense lo que tengo acá. Tengo la probabilidad de que después de tau pase algo. Y antes de tau y hasta tau pase otra cosa. Y condiciono a que x tau vale z. ¿Está bien? Entonces, es redecir lo que está arriba, ¿no? Si yo sé que x tau vale z, eso es como empezar en z y observar a partir de ahí a, bueno, y antes b. Eso es lo que decimos arriba. Ahora, supónganse que tau es, por ejemplo, el tiempo de llegada a z.
si tau es el tiempo de llegada a z, esto que está acá, x tau igual z, es una cosa que vale con probabilidad 1. ¿No? Si tau es el tiempo de llegada a z, bueno, x tau es igual a z. Entonces, condicionar a x tau igual a z o no condicionar a x tau igual a z es exactamente lo mismo, porque estoy condicionando algo que tiene probabilidad 1. Entonces, lo que acabamos de observar es que si tau es tiempo de llegada o retorno, o lo que sea, pero que digamos, si lo que vale es que con probabilidad 1 x en tau vale z, lo que tenemos es esto, que es que yo miro lo que pasó después de tau y miro lo que pasó hasta tau y son cosas independientes. ¿Está bien? Insisto con esto porque voy a usar esta propiedad ahora. O sea, ¿cuál es la propiedad exactamente que vamos a usar? Es que si yo tengo una cadena de Markov y la separo en cachos, miro cada vez que paso por z, por ejemplo. Fijo un estado cualquiera y digo, bueno, empiezo acá en z. Después llegaré, ya sabemos que voy a volver con probabilidad 1, voy a volver a z. Después voy a volver de vuelta, y después voy a volver de vuelta, y voy a volver de vuelta, y voy a volver de vuelta. Voy a volver un montón de veces. Si yo separo cada cacho, cada visita a z, o sea, desde que arranqué en z hasta el tiempo anterior, antes de tocar z, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, todas esas cosas son independientes. ¿Está bien? Y no solo que son independientes, sino que todos tienen la misma distribución, porque es la distribución de la cadena de Markov, empezando en z hasta llegar a z de vuelta. O sea que todas esas cosas son cosas independientes, todas con la misma distribución. ¿Está bien? Así que, esencialmente, por esta idea es que esta clase hace honor al Día de la Independencia. ¿Está bien? Porque logramos cosas que no son independientes, sacar la independencia de algún lado para poder hacer lo único que sabemos hacer, que nosotros lo que sabemos es que cuando tenemos variedades aleatorias independientes y idénticamente distribuidas, vale la ley de los grandes números, esencialmente. Entonces estamos en condiciones, con esa idea, estamos en condiciones de probar el teorema ergódico, con un poco de suerte lo termino de probar antes de intervalo, que ya se los había prometido. Dice, yo agarro una f cualquiera, una función definida en omega, en R, que es lo que llamamos un observable. Tenemos una cadena de Markov irreducible y aperiódica en ese espacio de estados, en omega, y entonces lo que dice esto es que puedo empezar con cualquier distribución inicial, y lo que va a valer es que con probabilidad 1, o sea, casi seguramente, cuando mire el promedio de mi f a lo largo de mi cadena de Markov, esto converge a algo, y ese algo, bueno, lo llamé así, esperanza sub pi de f, que es promediar a la f, o es como tomar esperanza de la f, cuando tengo una variable aleatoria que está distribuida según la estacionaria. O sea, lo que, digamos, la clásica frase que uno habla de los teoremas ergódicos, lo que dicen es que uno está cambiando un promedio temporal por uno espacial. Y justamente lo que estoy diciendo, promediar a f de mi proceso a lo largo del tiempo es lo mismo que promediarlo en el espacio de estado según la distribución invariante. Es un teorema súper importante, súper importante. Y antes de probarlo, fíjense que si tomamos como f, si tomamos como f sub i en x a la indicadora de que x valga y, bueno, esta cosa que está acá lo que va a estar justamente va a ser contar cuando hacemos f de xt, es fijarse si xt vale y, o sea que lo que está haciendo es contar las visitas ahí antes de tiempo n y dividir por n. O sea que tomando esa f, uno prueba que la proporción de visitas ahí hasta tiempo n, cuando n es infinito, converge a pi de i. O sea que es lo que queríamos hacer desde el principio, ¿no? Que la estacionaria lo que me dice es, digamos, esencialmente lo que me está diciendo es la proporción del tiempo que yo paso en cada estado cuando dejo estar mucho tiempo. Eso me da un montón de significado porque eso es lo que uno, digamos, por esta razón y por el teorema de convergencia anterior, pi es importante, porque me está diciendo, la estacionaria es importante, porque me está diciendo cómo se comporta mi cadena de Markov. ¿Está bien? Empezando con cualquier cosa, ¿no? Ya no con pi. Empezando con cualquier distribución, el comportamiento está dado por esto, ¿no? O sea, cuando miro cuánto tiempo paso en cada estado, bueno, eso es proporcional a pi de i. Bueno, demostración. Entonces, lo que vamos a hacer es usar la idea que acabo de decir recién.
Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a definir, voy a definir unos tiempos, vamos a empezar en Z. Fijemos un Z cualquiera. Esperen que... Y voy a definir, voy a poner así, tau Z 0 más, bueno, a este le vamos a poner 0. Y después tau Z K más va a ser la primera vez que... Ahora, esperen que lo escribo y ahora lo van a entender. Tau Z K menos 1 más en que valgo Z. O sea, ¿qué es esto? O sea, el tau 0 es 0, el tau 1 es la primera vez que voy, o sea, empiezo en Z, el tau 1 me dice cuándo volví a Z por primera vez, el tau 2 me dice cuándo volví a Z por segunda vez, y el tau 3 me dice cuándo volví a Z por tercera vez, etc. ¿Está bien? Entonces, la observación que hicimos recién es que, digamos, que cada vez que vuelvo a Z, es como que reseteo. Lo que tengo es, empiezo la cadena en Z y no me importa el pasado. ¿Ok? Entonces, yo digo que si miramos, bueno, si yo miro X tau K más, X tau K más 1, hasta X tau K más tau K, X, bueno, me morfé la X, perdón, la Z. Como es X en tiempo tau. Ah, es que no le puse el Z. Sí, tau Z, acá un Z, ZK. 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 Llego hasta el K más 1 menos 1. ¿Está bien? O sea, empecé en Z y miro hasta un paso antes de llegar al siguiente. Yo digo que estos son independientes. O sea, cada uno de estos cachos, cuando lo indexo en K, son independientes. Y no solo son independientes, sino que aparte tienen la misma distribución. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo defino la variable aleatoria IK, que es justamente hacer f de estas cosas, hago f de xs con s desde tau más z. Vamos a poner desde k menos 1 hasta tau más z k menos 1 ahora. ¿Está bien? Estoy mirando todo este cacho. Esta es IK, entonces yo digo ahora que la sucesión de IKs son I y D. Y si son I y D, entonces esto quiere decir que la suma de K igual 1 a N de las IK 1 dividido N, esto converge a la esperanza de I1. Eso es la ley de grandes números. Patu, perdón, creo que me perdí en una parte. Cuando definís las X sub tau, ZK más, ¿quiénes son? La primera es X sub tau, ZK más, la segunda, ¿quién es? Es que no es que te perdiste, es que yo escribí para el ojete, no es que te perdiste vos. Ahí vamos de vuelta. Yo lo que hago, digamos, antes de escribirlo lo voy a decir, lo que hago es mirar mi cadena entre dos momentos de llegada a Z. O sea, entonces, ¿cuál es la késima vez que llegué a Z? Es X tau más Z, lo llamé así, tau más Z, K. Y ahora miro acá, en tau más Z, K, más 1. ¿Está bien? O sea... Y sigo acá hasta un paso antes del tau más Z, K más 1, menos 1. ¿Se entendió? O sea, traten de acordárselo en palabras, mejor que mirar la anotación, porque la anotación es más difícil de seguir. Yo estoy mirando mi cadena desde la késima vez que llegué a Z
hasta la K más 1, sin contar la vez siguiente, simplemente para separarlos, no para ponerlos en lugares distintos. Bien, se entendió. Empiezo en Z, miro mi cadena hasta la siguiente vez que lleva Z. Después miro desde que lleva Z, sí. Y bueno, cada uno de esos cachos son independientes, todos tienen la misma distribución, entonces si construyo estas variables, que son estas IK, que son funciones de esas cosas, son I y D. ¿Está bien? Entonces lo que acabamos de probar, bueno, es que esto converge a la esperanza de I1. ¿Está bien? Entonces, ahora, bueno, eso ya está. Ahora, esto está bastante bien con respecto a lo que queremos probar, pero no es exactamente lo que queremos probar, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos probar es sumar todas. Pero fíjense que la suma de las IK, esto que estoy sumando, si yo sumo con K de 1 hasta N, bueno, estoy sumando la F en todos los lugares que fui hasta tau z n, digamos, ¿no? Y estoy dividiendo, lo que me está quedando mal es que estoy dividiendo por n, que es la cantidad de excursiones que hice, más que la cantidad de visitas, digamos, más que el tiempo de mi cadena de marco. Entonces ahí hay algo que tenemos que ajustar. Pero bueno, eso da la esperanza, eso está bien, nos da lo que queremos, que es la esperanza de U. Ahora, si nosotros queremos dividir en realidad nosotros ¿qué querríamos? Nos gustaría, yo digo que lo que nos gustaría, más que este límite, es la suma de los IK hasta N. Esto está más o menos bien. Está bien, estamos sumando todos hasta el tau K. Pero ahora debería dividir por la cantidad por el tiempo. Y el tiempo no es N, sino es tau N. Ese es perdón, no es tau N, sino que es, ¿cómo es? Denme un segundito. Si yo hago, déjenme hacer, quiero dividir por la cantidad de visitas, sí, el tiempo, sí, exactamente. O sea, nosotros querríamos esto dividido tau z más n. N. Porque ese es el tiempo en el que estoy, ¿no? O sea, cuando estoy en n, fíjense que lo tengo acá. La cantidad el tiempo en el que estoy es exactamente este que está acá. ¿Está bien? Así que esto es lo que nos gustaría después a nosotros. Entonces, una cosa que uno puede hacer, si uno quiere tener eso, es, bueno, multiplicar por n y dividir por n. Y entonces, este cacho con este cacho, ya sabemos que tiende la esperanza de I1, nos faltaría saber a qué tiende este cacho. ¿Pero esto quién es? Bueno, es n dividido esto, bueno, o sea que es 1 sobre hacer tau z n más dividido n, bueno, todo esto a la menos 1, ¿no? Ahora, ¿quién es tau z n más? Tau z n más es el momento en que llegué por enésima vez a z. ¿Está bien? Pero eso es sumar todos los tiempos, ¿no? Esto lo podemos escribir como la suma de tau k más 1 más, bueno, me ahorro el z, menos tau k más, con k desde, si quieren ponemos desde 0 hasta n menos 1. Esto dividido n. Pero ahora fíjense que quiénes son estas variables. Estas variables es el tiempo entre visita y visita z. ¿Está bien? Es cuánto tardé en cada una de las visitas. ¿Qué es esencialmente? Me falta la menos 1, sí, gracias, perdón. Digamos, estas variables que están acá, estas, es la longitud de cada una de estas secuencias. ¿Está bien? Que como son todas independientes y todas con la misma distribución, de vuelta, estas variables también son I y D. Y en realidad todas, la distribución que tienen, la distribución de, empezando en Z, cuánto tiempo tardan en llegar a Z. ¿Está bien? Así que de vuelta, por la ley de los grandes números, esto, vamos a cambiar de color, todo esto que está acá, por la ley de los grandes números, ¿a qué converge? Yo digo que converge, bueno,
sin el a la menos 1, yo digo que esto converge, acá falta esta raya que está acá, converge a la esperanza de tau 1, z. Y bueno, a la menos 1 es, todo esto converge a 1 sobre la esperanza, empezando en z de tau z más. ¿Está bien? Que es cuánto tardo en llegar a z. ¿Está bien? Bueno, con todo esto, ¿qué probamos? Probamos que, bueno, esta cosa que está acá, sigo con mis colores, entonces todo esto que está acá converge, cuando n tiene infinito, a la esperanza de I1 dividido la esperanza, empezando en z si quieren, de tau z, si quieren póngale un 1, más. ¿Está bien? O sea, ya casi estamos, nos faltan dos cosas. Primero, saber cuánto vale esto, y segundo, fíjense que lo que probamos no es exactamente que nosotros queríamos probar que esta Tengo cosa. una pregunta. Sí. Volviendo a la transparencia anterior, ¿probaste esas dos esperanzas? O no, o sea, el dividido n. No calculé ninguna esperanza todavía. Hasta ahora lo que hice yo fue probar, lo que hice fue probar que esta cosa que está acá, que si quieren ahora la vuelvo a escribir, converge a esto. ¿Por qué? Porque la suma de los IK dividido n convergen a la esperanza, esto que está acá, ¿no? La suma de los IK dividido n convergen a la esperanza de I1, Ok, listo. y n dividido tau z, n, converge a 1 sobre la esperanza de tau z. Así que, digamos, Perfecto. y acá, digamos, bueno, salvo que esto sea 0, pero ya sabemos que no es 0, porque es una variable aleatoria que no es 0, entonces el cociente converge al cociente. ¿Está bien? Entonces, ya casi estamos, nos faltan dos cosas. Uno, calcular cuánto vale esto, y ver que da lo que tiene que dar. Y otro, nosotros no estamos probando exactamente lo que queríamos, nosotros queríamos probar que esta suma, que este promedio converge a algo, y lo que estamos probando es como en una subsucesión, estamos probando, no en toda la sucesión, porque estamos mirando solamente en los tau z más, estamos mirando, bueno, si vos mirás en los tiempos que visitas a z, vas bien, pero yo querría probarlo para todo tiempo, ¿está bien? No solo en los tiempos que visito a z. Bueno, ese es un ejercicio que tiene en la práctica 2, que dice que si ustedes prueban que una subsucesión, que tiene una sucesión acotada, y prueban que en una subsucesión convergen a algo, no cualquier subsucesión, pero si tiene una subsucesión como esta que tenemos nosotros acá, alcanza para decir que toda la sucesión converge a ese algo. ¿Está bien? Bueno, miren el ejercicio porque, digamos, en realidad no es la sucesión en sí, sino los promedios, ¿no? O sea, tiene una sucesión acotada y están mirando los promedios, que es nuestro caso. Entonces, yo digo que alcanza, si uno mira subsucesiones adecuadas, alcanza para probar que toda la sucesión converge. Bueno, entonces calculemos esta cantidad que está acá. De vuelta, o sea, esto en realidad lo voy a poner acá. Lo que nosotros probamos que converge acá es la suma de... ¿qué probamos que es esto? Vamos a hacer así, la suma de K igual 1 a n de los IK dividido tau z más n. Bueno, nosotros probamos que eso converge a eso. Bueno, entonces ahora, ¿quién es la esperanza de z y 1? ¿Esto qué es? Empiezo en z, ¿está bien? Y miro f de xs, estoy acá. Miro f de xs a lo largo lo voy evaluando por todos los estados por donde voy pasando hasta que llego a tau z de vuelta. Bueno, nosotros queremos calcular la esperanza de eso, ¿no? Bueno, lo que puedo hacer, ¿cómo calculo eso? Lo que tengo que hacer, digamos, la variable aleatoria esta, la que quiero calcular la esperanza, le voy a escribir de vuelta, esta es la esperanza. Empezando en z, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner, cada vez que paso por i, poner f de i. ¿Está bien? Entonces al final, ¿qué voy a poner? Voy a poner f de i
por la cantidad de veces que pase por I antes de volver a Z. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo tengo que sumar, fíjense lo que tengo acá. Tengo que sumar F por todos los estados donde voy pasando. Bueno, lo puedo sumar, en vez de ir ordenado en el tiempo, hago tipo a lo LB, ¿no? Voy a poner F de I, ¿cuántas veces voy a poner F de I? Bueno, la cantidad de veces que pase por I, y eso con cada I. Bueno, muy bien, pero entonces ahora la esperanza de la suma y la suma de las esperanzas, la F sale para afuera, y lo que me queda es la esperanza, empezando en Z, de la cantidad de visitas ahí. ¿Y esto le suena? La esperanza empezando en Z de la cantidad de visitas ahí. ¿Hay alguien ahí o estoy hablando solo? Estamos meditando. Mediten, mediten. Yo voy a ir a cerrar la puerta mientras ustedes meditan. Ahí vengo. Hasta pueden hablar entre ustedes que no los voy a escuchar. Volví. ¿Quieren una pista? Sí, por Sí. favor. Podría ser, espera, estamos hablando de la esperanza de Z, no es como pi de X, habíamos visto. La Exactamente. excursión que hacíamos, teníamos en cuenta. Esto es lo que usamos nosotros para construir la medida invariante. ¿Se acuerdan? Esto es exactamente lo que nosotros llamamos pi tilde de I. Así construimos la pi Eso, tilde pi de I. tilde de I, perdón. ¿Se acuerdan? Y después así construimos pi tilde de I cuando la construimos. Y después, ¿cómo construimos a pi? Dijimos, es pi de I era pi tilde de I, pero normalizamos. ¿Se acuerdan? O sea, dijimos, pi tilde de I es invariante, pero no es una probabilidad, hay que dividir por la probabilidad, y eso era dividir por la suma de las pi tilde. Y la suma de las pi tilde, vimos que eso era exactamente la esperanza en Z de tau Z. ¿Ok? O sea que, si eso que está ahí es pi tilde, toda esta cosa que está acá, la esperanza, ¿dónde puedo? Vamos a lugar nuevo. Entonces yo digo que probamos lo siguiente, que la esperanza, empezando en Z, de I1, es ni más ni menos, vuelvo para acá, es sumar f de I por pi tilde de I, pero pi tilde de I es pi de I por la esperanza de Z, o sea, es la suma con I en omega de f de I. Bueno, vamos a escribir mejor, ya que seamos buenos. Pi tilde de I, y esto es la suma con I en omega de f de I, y pi tilde de I no es ni más ni menos que pi de I por O dividido. Pi tilde es pi por, menos mal, por la esperanza en Z de tau Z más. ¿Compran? Sí. No compran porque no se acuerdan de la construcción de pi y pi tilde. Sí, sí, se ve bien. Pero si revisan esa construcción es exactamente eso. Y entonces, bueno, ya ganamos, porque la esperanza de Z en I1 sobre la esperanza de Z de tau Z más es exactamente la suma con I en omega de f de I por pi de I. Y era exactamente, esto es lo que llamamos la esperanza en pi bajo pi de f. A veces esto se lo denota también como pi de f directamente. Y esto es lo que queríamos probar. Nos falta el tema ese de la subsucesión, pero ese es el ejercicio que tienen en la práctica. O sea, cuando hagan el ejercicio de la práctica, se van a convencer y, por lo tanto,
Teorema probado. Bueno, me pasé un poco. Una sola reflexión y los dejo ir al intervalo. Ahora que tenemos probado el teorema ergódico, ahora podemos, digamos, volver a nuestra motivación inicial, que era PageRank. PageRank, o sea, ¿qué estamos diciendo nosotros ahora? Si vos largás un montón de robotitos a pasear por internet al azar, y mirás cuánto tiempo pasa cada uno en cada página, y dividís, normalizás, ¿no? Mirás la proporción de tiempo que pasó cada robotito, dividido la cantidad de robotitos por cada uno, bueno, eso te va a converger, cuando n tiende a infinito, a pi, que es lo que nosotros queríamos que sea el PageRank. O sea que está dando un método, no digo que sea el mejor, ni digo que sea el que usa Google actualmente, pero un método es ese, ¿no? O sea, mandar un montón de robotitos a pasear por internet y contar cuánto tiempo pasaron por cada una de las páginas web. Y ese es el PageRank. Bueno, intervalo. Hasta I20, hasta I21. I21 arrancamos con algo nuevo. Pausa. Patu, me quedó la duda en la clase. Perfecto. Bueno, ¿seguimos? Nos pasamos 3 minutos de intervalo como es costumbre, pasarse del intervalo. Entonces, antes de continuar con los temas específicos de Machine Learning, me voy a desviar un cachito para hacer un ejemplo de todo lo que acabamos de ver, que es un ejemplo que, digamos, pertenece más a una disciplina vecina, que es la mecánica estadística, que en principio es un área, una subárea de física, pero me parece que suma mucho también para entender muchos problemas. Entonces, sí, podría ser un ejemplo, pero es un ejemplo con nombre. Y el ejemplo con nombre se llama la urna de los Ehrenfest y consiste en el siguiente experimento. Tengo 2 urnas, es un experimento propuesto justamente por los Ehrenfest. Los Ehrenfest son Paul y Tatiana Ehrenfest, que eran marido y mujer, eran pareja. Entonces, tengo una urna que la llamo urna 1, tengo otra urna que la llamo urna 2, y la cuestión es que yo tengo un montón de pelotitas rojas. En las 2 urnas pueden estar. Y también tengo pelotitas azules. Bueno, en total tenemos n bolitas rojas, n bolitas azules y... dice cagada, espere. ¿En cuánto estaba en este? Bueno. El experimento es, elijo una bolita al azar, de entre las 2 n bolitas, sin importar en qué urna está bien? Piensen que están numeradas. Las n bolitas rojas están numeradas de 1 a n, las n bolitas azules están numeradas de 1 a n. Elijo una roja, por las azules no me voy a preguntar, están ahí para molestar nada más las azules. A mí me interesan las bolitas rojas, voy a elegir una bolita roja al azar, que es como elegir un número del 1 al n, me fijo en qué urna está y la cambio de urna. ¿Está bien? Ese es el experimento y lo repito. ¿Está bien? Elijo una bolita al azar y la cambio de urna. Entonces puedo elegir esta y la paso para acá, después puedo elegir esta y la paso para acá. Ese es el experimento. Y entonces vamos a llamar x techo t a la cantidad de bolitas rojas en la urna 1 después de t segundos. ¿Está bien? Es bastante sencillo. Yo digo que esto es una cadena de Markov, a ver si los convenzo. Yo digo que está bien, ¿no? Porque digamos, si yo conozco todo el pasado, que es toda la sucesión de bolitas, cuántas bolitas hubo en cada momento en la urna, cuántas bolitas rojas hubo en la urna 1 en cada momento, para saber qué va a pasar en el siguiente paso, lo único que me interesa saber es cuántas bolitas rojas tengo en la urna 1 en el momento en que estoy. Y ahora incluso vamos a calcular las probabilidades, pero digamos, de lo único que depende es de la cantidad de bolitas rojas en cada urna, ¿no? O sea, porque la cantidad de bolitas rojas en la urna 1 va a crecer en 1 si elijo una bolita que está en la urna 2. Y va a decrecer en 1 si elijo una bolita que está en la urna 1. ¿Está bien? O sea que lo único que me importa es el presente. Así que es una cadena de Markov. Vamos a poner acá. Es una cadena de Markov. Y yo digo que no solo que es Markov, sino que
es una cosa que está muy relacionada con el paseo al azar en el hipercubo. Y ahora quiero que me digan cómo. Bueno, está ahí. Está ahí escrito. El problema de esto de dar clase con transparencias es un problema. Pero quiero que piensen, a ver si se convencen de que eso que está ahí es cierto. La relación que hay entre esta cadena de azar, entre esta cadena de Markov y el paseo al azar en el hipercubo. Entonces voy a descansar un minuto, los dejo pensar, a ver si se encuentra una relación entre el paseo al azar en el hipercubo y esta cadena de Markov. Y me tomo un mate. A mí se me ocurre algo, pero me parece que es cualquier cosa. A ver. Pero digo, como que el hipercubo, o sea, la dimensión sería la cantidad de bolitas y cada uno de las posiciones es una bolita. Entonces, lo que vos decís es cuál es la probabilidad que cambies esa posición. Sería moverte por el hipercubo. Es cambiar una bolita. Es exactamente así. Es exactamente así. ¿Está bien? Fíjense, en realidad recién les dije algo. Bueno, hay dos versiones. Es exactamente eso. Yo puedo hacer dos versiones de la urna de los Ehrenfest. Una es decir, elijo una bolita roja al azar, y otra es decir, elijo una bolita al azar. Pero después siempre miro las bolitas rojas. Si yo digo elijo una bolita al azar, entre las dos n en vez de entre las n, lo que va a pasar es que con problema medio, a las bolitas rojas no le pasa nada, que es cuando pasa una bolita azul. Así que si yo elijo una bolita al azar entre todas las bolitas, lo que estoy haciendo es el paseo, el perezoso, el lazy, que con problema medio no hace nada. Y después, digamos, cada vez que elijo una roja, puedo pensar a cada bolita roja como una de las coordenadas del hipercubo, y le voy a decir que 0 es que estoy en la urna 1, 1 es que estoy en la urna 2, así que es exactamente lo mismo. Bueno, ¿cuál es la relación? En realidad es que si yo tengo el paseo al azar en el hipercubo y quiero reproducir este experimento, lo que tengo que hacer es mirar la cantidad de coordenadas que tengo en 1, por ejemplo. La cantidad de coordenadas que tengo, bueno, me va a dar al revés. Esto, la cantidad de coordenadas que están en 1, esto va a dar... Tengo un problemita acá. Bueno, hagámoslo al revés. Vamos a poner que 0 es la urna 2 y que 1 es la urna 1. Entonces, cuando yo miro la cantidad de unos, que es esta suma que está acá, es mirar la cantidad de unos, me dice exactamente la cantidad de bolitas rojas. Así que son, digamos, no hay una biyección, sino que es una proyección. O sea, digamos, si yo proyecto el paseo al azar en el hipercubo de esta manera, miro solamente la cantidad de unos, tengo esta nueva cadena de Markov. Una cosa que vale la pena aclarar, que es que en general, esto ya se lo dije la vez pasada, cuando yo agarro una cadena de Markov y miro una función de eso, que es lo que estamos haciendo acá, agarré mi paseo al azar en el hipercubo y miro una función de eso en general no es Markov, pero acá tenemos la suerte de que sí, es medio como una cosa que un milagro de que es Markov, pero en general eso no es cierto, y de hecho si miran cualquier otra cantidad, no es Markov, pero esto sí. Bueno, entonces, ¿por qué traigo...? Bueno, podemos tratar de calcular medidas invariantes, etcétera. De hecho, ¿se acuerdan que el paseo al azar en el hipercubo es un paseo al azar en un grafo no orientado? Así que nosotros probamos que es reversible. ¿Está bien? El paseo al azar en el hipercubo es reversible. Entonces, esta cosa que es una función de eso, al ser Markov, tiene que ser reversible también. Se lo dejo para pensar. Pero vamos a, en vez de dejárselos para pensar, como el menor igual de antes, podemos o bien tratar de demostrar que la reversibilidad del paseo al azar en el hipercubo implica la reversibilidad del X techo, o tratar de probarlo directamente, y vamos a hacer esto segundo. Vamos a probar eso. Bueno, pero antes de probar eso, déjenme contarles un poquito por qué este ejemplo es importante, y ahora vamos a la reversibilidad. Entonces, la urna de los Ehrenfest es un experimento con urnas, como bien está ahí, que tiene que ver con toda esta gente que está acá. A ver quién se anima, a ver si dicen los nombres. Primero, hay punto para el que dice algún nombre. El primero, ¿saben quién es? Silencio. El segundo es Boltzmann. Muy bien, pero en este momento estoy dando premio por el primero. Bien por Boltzmann. Que se suicidó, dato de color, igual que este también, creo. Boltzmann se suicidó, muy bien. Bien, dato de color. No es el único que se suicidó de todos los que están ahí. Hay alguien más que se suicidó. Ehrenfest también, tengo entendido, Sí. ¿no? Ehrenfest está también, es uno de los que está acá. Este es Ehrenfest.
Este es Paul Ehrenfest, que se suicidó, ciertamente, como dice en el libro, Bueno. en el ¿No libro es Poincaré ese? El primero no Muy es bien. Poincaré. ¿Están googleando o no vale googlear, Voy a decir que el primero es Poincaré, lo había preguntado acá y después me di cuenta de que tenía Google para fijarme si era o no. Bueno, esto es sin preguntar y sin googlear. El que googlea no vale. Bueno, este es Poincaré, muy bien. ¿O no? Bueno, después está Boltzmann. ¿Cómo me sale la A? Que como bien dijeron por ahí, Boltzmann, al igual que, bueno, Boltzmann se suicidó. Boltzmann fue, digamos, es el padre de la mecánica estadística que se suicidó. Uno de sus grandes alumnos fue Paul Ehrenfest, que digamos que fue el que junto con Tatiana, su esposa, fueron los que, digamos, los que inventaron esto de la urna de los Ehrenfest, ahora van a ver para qué. Y Paul también se suicidó. Y como dice Goodstein en su libro, ahora lo que estudiaron ellos dos, ahora lo vamos a estudiar nosotros. Bueno, entonces, ¿por qué está Poincaré? ¿Por qué está Boltzmann? Boltzmann es digamos, conocido o denominado, o se lo suele llamar el padre de la mecánica estadística y de la teoría cinética de los gases. O sea, que lo que hizo Boltzmann fue proponer un modelo para explicar la termodinámica, o sea, el comportamiento de la evolución del calor, por ejemplo, a través de cinética de moléculas. Cosa que en su momento ni siquiera estaba claro que existan las moléculas y los átomos, ¿no? Y Boltzmann dijo, y bueno, acá Boltzmann quería explicar la termodinámica como interacción entre moléculas. O sea, en el sentido, digamos, uno que, digamos, el típico chiflete, que uno te abre la puerta y entra el chiflete y se va el calor. Bueno, uno cómo explica esa transferencia de que se va el calor para afuera y entra el frío para adentro, ¿no? Entonces, la propuesta de Paul y Tatiana, de los Ehrenfest, de la urna de Ehrenfest, es justamente pensar eso, como que tengo esto que está acá, las bolitas rojas están representando moléculas de aire caliente, por ejemplo, y las pelotitas azules están representando moléculas de aire frío. Entonces yo tengo un compartimiento, en principio están dos compartimientos separados, uno con aire caliente, otro con aire frío, y hago un agujerito, el famoso chiflete, y uno se imagina lo que tiene que pasar, ¿no? Que empieza a pasar el calor para un lado, el frío para el otro, y que se va a equilibrar la temperatura de los dos lugares después de un tiempo. De vuelta, el tiempo que tarda en equilibrarse la temperatura tiene que ver con ese tiempo, con ese tau AB del que hablábamos antes, cuánto tardan en mezclarse. Y bueno, esa era la propuesta de Boltzmann para explicar la termodinámica esta. Y este es el experimento que propusieron Paul y Tatiana para sustentar las ideas de su maestro. Y bueno, una cosa que uno puede probar, que yo no voy a probar ahora, es que si uno rescala adecuadamente la proporción de bolitas rojas en la urna 1, por ejemplo. Supongamos que uno empieza con todas las bolitas rojas en la urna 1 y todas las bolitas azules en la urna 2, que sería eso, ¿no? Calor adentro, frío afuera, y abro la puerta y entra el chiflete. Si uno rescala adecuadamente y mira la proporción de bolitas rojas, eso obedece la ley de enfriamiento de Newton, o sea que es consistente con eso. Pero este señor Poincaré, pobre Poincaré, está acá no le vamos a echar la culpa de nada, pero Poincaré tenía un famoso teorema de recurrencia que decía que bajo ciertas condiciones, algunos sistemas dinámicos, tenía una cosa de recurrencia de que todos los estados posibles eran visitados, ¿no? Y no solo visitados, sino visitados infinitas veces, que es lo que acabamos de probar nosotros para el hipercubo, ¿no? Que nosotros sabemos que el paseo a la sala en el hipercubo es irreducible y aperiódico, entonces cada posible configuración que de ceros y unos, voy a pasar por ahí infinitas veces, no solo infinitas veces, sino que ahora tenemos el teorema ergódico que acabamos de probar, que podemos saber, digamos, cada cuánto voy a volver a cada uno de esos estados, y sabemos que con probabilidad 1 volvemos una y otra vez a cada uno de los posibles estados, ¿no? Entonces, eso es lo que decía Poincaré. Dice, bueno, a cualquier estado posible
se vuelve infinitas veces. Entonces, este que está acá, esta figurita es difícil. ¿Saben quién es este? Les voy soplando. Este es Zermelo. Zermelo, que aparte de hacer la axiomática de Zermelo-Frenkel, se dedicó a pelearse con Boltzmann. Y Zermelo lo que decía, bueno, por el teorema de recurrencia de Poincaré, toda esta barbaridad que están diciendo Boltzmann y los Ehrenfest es una barbaridad. Porque, digamos, el teorema de Poincaré está diciendo que en algún momento, digamos, yo empiezo con mi compartimiento todo caliente, todo frío. Hago el agujerito, empieza a pasar las moléculas frías y calientes, entonces pero, y lo que probamos nosotros también en las últimas clases y en hoy, nosotros probamos, bueno, en algún momento voy a volver al estado del que partía, el Z, que era todas las rojas acá y todas las azules acá. Entonces nosotros probamos que con probabilidad 1 vamos a volver a todas las rojas acá y todas las azules de acá. O sea, digamos, justamente lo que probamos es esta reversibilidad, en el sentido de que, digamos, es tan probable ver difusión para un lado o para el otro, y que en algún momento van a volver a estar todo el calor acá y todo el frío acá, cosa que todos sabemos que no puede pasar, ¿no? O sea, no puede pasar que después de un tiempo todas las moléculas que empezaron acá vuelvan a estar acá, y todas las que estaban acá, eso nosotros sabemos que no pasa. Entonces Zermelo era un gran... ¿cómo estamos? Que no me salen las palabras. Era un gran detractor, era un gran detractor de las ideas de Boltzmann, y esta era su explicación. Decía, este modelo está mal por esta razón. O sea, todos sabemos que el proceso de transferencia de calor es irreversible, sin embargo, esto acá te está dando que es reversible. Así que está todo mal. Bueno, y este último que está acá, ¿este lo conocen o no? A este hombre vamos a volver más de una vez en esta materia, es Mark Kac, un gran matemático también, que, bueno, lo traje porque él hizo una explicación linda de todo esto, pero en realidad la explicación original se debe a Paul y Tatiana, pero es el paper que está citado al principio del video, en donde pueden encontrar esta historia que les estoy contando yo acá. Entonces, ¿cuál es la...? Ahora vamos a la cuenta que hicieron Paul y Tatiana de alguna manera, pero que la dejó limpita Kac. Katz se dice en realidad. La pronunciación correcta de Kac. Bueno, ya saben que en esta materia pronunciamos todos los apellidos mal. Decimos Poincaré, decimos Kac, decimos Valles. Bueno, entonces, primero, dijimos, podemos pensar la una de los Ehrenfest como... digamos, cuento la cantidad de bolitas rojas, que es como agarrar el paseo a en el hipercubo, y simplemente contar la cantidad de unos que tengo en mi vector de n elementos, cuento cuántas coordenadas tienen un 1. Entonces mi espacio de estados, ahora que se llama, lo llamé omega techo, es de 0 a n. Estoy contando la cantidad de coordenadas que están en 1, o lo que es lo mismo, la cantidad de bolitas rojas en la urna 1. Entonces yo digo, ¿cómo son las matrices de transición de esta cadena de Markov? Bueno, yo digo que, digamos, bueno, con probabilidad un medio no pasa nada, ¿está bien? Que es cuando agarro una bolita azul. Y con el otro medio, que es cuando agarro una bolita roja, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que suba en 1? Bueno, tengo que mirar la cantidad de bolitas rojas que hay en la urna 2. Si tengo i bolitas rojas en la urna 1, tengo n menos i en la urna 2. Entonces, con n menos i sobre 2n, incremento en 1 la cantidad de bolitas rojas, o la cantidad de unos en mi vector. Y bajo en 1 si elijo una bolita que está en la urna roja, que eso es justamente la cantidad de bolitas que hay en la urna roja, dividido n, bueno, y el 2 por el 1 medio, ¿no? O sea que i sobre 2n. O si quieren, piénsenlo directamente, ¿no? Esta es la probabilidad de elegir una bolita roja de la urna 2, esta es la probabilidad de elegir una bolita roja de la urna 1, y esta es la probabilidad de elegir una bolita azul. Así que esas son las tres probabilidades. Y ahora querríamos ver si tenemos una medida invariante, pero digamos, como nosotros ya sabemos que la medida invariante en el paseo de hipercubo es la uniforme, ¿está bien? Que le asignaba probabilidad, como tengo 12 a la n elementos, le asignaba probabilidad 1 sobre 2 a la n a cada, esta era la pi de x, ¿no? Cada elemento del hipercubo daba 1 sobre 2 a la n. Y bueno, si esa es invariante, mi candidata invariante es la medida que induce esta pi acá, que es simplemente contar, contar la cantidad de vectores que tengo en 1. Ahora, si cada uno, fíjense que esto es lo mismo, esto que está acá es lo mismo que pensar que cada vector vale 0, digamos que cada coordenada, perdón, vale 0 o 1 con probabilidad 1 medio.
¿no? Esto es decir que cada coordenada vale 1, comproba un medio y todas independientes, ¿no? La probabilidad si yo pongo la probabilidad de encontrar, si estos xy son ceros y unos, cada uno de estos es 1 sobre 2 a la n, justamente, que es, digamos, que es lo que da exactamente eso, ¿no? Es un medio a la cantidad de unos por un medio a la cantidad de ceros. Eso es 1 sobre 2 a la n. Entonces, si mis coordenadas al final son Bernoullis, independientes, entonces cuando cuento la cantidad de unos, eso es una binomial de parámetro un medio, o sea que, o piensen, no importa binomial, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es 1 sobre 2 a la n por la cantidad de configuraciones en las cuales hay i unos. Y eso es el combinatorio ni. ¿Está bien? Entonces esta es mi candidata invariante y podríamos chequear que esta es reversible, si quieren, ya que dijimos, esta debería ser reversible. ¿Cómo hacemos para chequear que es reversible? Bueno, hay que chequear que pi sombrero de i por p de i más 1 es igual a p sombrero de i más 1 por p de i más 1 i. Bueno, esto para, fíjense que si hacen esto están haciendo el caso j igual a i más 1, ¿no? O sea, uno quiere hacer esto en general para i y j. Si hace esto está haciendo el caso j igual a i más 1, pero también está haciendo el caso j igual a i menos 1, porque lo mira al revés, ¿no? Y después falta hacer el caso i, pero el caso i es trivial, ¿no? Porque uno quiere que pi sombrero i sea igual a p de i, bueno, y acá queda de vuelta lo mismo. Bueno, entonces, momento de breakout rooms. Quiero que me prueben que esta medida es reversible. ¿Está bien? O sea, creo que lo van a poder hacer rápido. Es más, pueden usarlo para reflexionar. O sea, son 5 minutos para reflexionar sobre todo lo que venimos discutiendo hasta ahora, sobre la urna de Ehrenfest, y probar que pi sombrero es reversible. ¿Está bien? Es una cuenta bastante simple. Digamos. Acá lo más difícil es tener claro cuál es la cuenta que hay que hacer. Una vez que tienen claro cuál es la cuenta que hay que hacer, la cuenta se hace rápido. Así que bueno, vamos ahí. 5 minutos de breakout rooms. No quería hacer esto, esperen. Bueno, puedo hacer esto también. Breakout rooms. Vamos a hacer 6. Bueno, vamos. 5 minutitos, quiero que me chequeen que es reversible. Nos vemos un ratito. Me da siempre miedo a apretar stop. Bueno, gracias por hacerme acordar. Bueno, entonces, CAC nos hace esta cuenta, que es un buen resumen de las ideas de los Ehrenfest. Dice, bueno, repito para lo de YouTube esto, ¿no? de la reversibilidad. O sea, que nosotros acabamos de probar que esto es reversible, y si nosotros queremos que esto modele el fenómeno ese tengo un gas, 2 compartimientos y los uno, y que pasa todas las moléculas que se empiezan a mezclar, eso claramente no es reversible, entonces tenemos un problema grande. Antes de seguir, alguien en el chat puso, Seba Cherny creo que puso en el chat, el link a una simulación de verdad física con las moléculas chocando y rebotando. Está buenísima. Yo la estuve buscando, hace 2 días que estoy buscando esa página, yo la conocía pero no la encontraba, así que mil gracias. Vayan y mírenla porque está buenísima. Bueno, entonces, ¿qué dice CAC o Ehrenfest? Los Ehrenfest, como quieran llamarles. Si supongamos que hay 20.000 bolitas rojas, ¿no? En realidad, ahora, acuérdense que esto es cuando todavía no estaba, digamos, consolidada la idea de que existían las moléculas y los átomos, ¿no? Entonces, ahora sabemos que la cantidad de bolitas, si uno está pensando en moléculas de aire o de algún gas, son del orden de ese número que está ahí, que es 6 y pico por 10 a la 23, eso es un número de 23 cifras. CAC dice, bueno, vamos a suponer que hay 20.000 para hacer números más o menos que se puedan hacer las cuentas, no hay necesidad de suponer tan grande. Se supone que hay 20.000 bolitas. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular, a ver, lo bueno que tenemos nosotros. ¿Se acuerdan que nosotros probamos que pi de i, tenemos la fórmula de CAC justamente, que dice que esto es 1 sobre la esperanza z de tau z más.
Entonces esto lo podemos hacer así o podemos hacerlo al revés. Esto también dice que el tiempo que tardo en volver a una configuración es 1 sobre la invariante. Sería bueno poner la misma letra acá, ya que estamos. Entonces, si queremos saber cuánto tiempo vamos a volver a ver una configuración, bueno, tenemos que hacer 1 sobre la invariante. Entonces, acuérdense que tenemos dos cadenas acá, ¿no? La del hipercubo y la de contar directamente la cantidad de bolitas. Podemos usar cualquiera de las dos. A una la llamamos con sombrero, a la otra sin. Entonces, la pregunta es cuánto tengo que esperar, por ejemplo, para que pase eso que acabamos de decir, que nosotros sabemos que con probabilidad 1 van a volver a estar todas las bolitas en la urna 1. Bueno, si hubiese 20.000 bolitas rojas, entonces este 1 no es un 1, sino que es el vector todos 1, ¿no? O sea, esto sería todas las bolitas en la urna 1. Bueno, lo que tengo que hacer es, como ya sabemos cuánto es pi de 1, que es lo mismo que decir que están todas las bolitas en la urna roja. Nosotros sabemos que eso es 1/2 a la 20.000, porque todo en el hipercubo, todos los estados, cualquier estado tiene probabilidad 1/2 a la 20.000. En particular este, ¿no? Tiene probabilidad 1/2 a la 20.000. Entonces, el tiempo que tardo en volver a ver eso es del orden de 2 a la 20.000. ¿Está bien? O sea que si teníamos un pasaje por segundo, eso es más o menos como 10 a la 6.000 años. ¿Está bien? Entonces uno se pregunta si esto es mucho o poco. Bueno, la edad del universo es menos que 10 a la 10. O sea, es 10 a la 9, es 14 por 10 a la 9, algo así. Así que no es que es una barbaridad este tipo. O sea, no sé, se dan cuenta cuántas edades, no puedo decirles ni cuántas edades, o sea, no se me ocurre cuántas edades del universo son. O sea, es millones de millones de millones de millones de millones de veces la edad del universo. Y este tiene 20.000 bolitas, no son... Esto con 20.000 bolitas. Claro, anda a ponerle los átomos, ¿no? Exactamente. Entonces, anda a poner los átomos, o sea, digamos, ya si hubiese solo 20.000 bolitas, supónganse que pueden hacer un experimento en donde aíslan solamente 20.000 moléculas y se preguntan si en algún momento van a volver a ver todas las moléculas en el compartimiento original, y la respuesta es que no, pero ni lejos, ni de casualidad. Ni en esta vida, ni en las próximas 100.000 millones de vidas, ni tampoco ni en 100.000 millones de veces eso. Por otro lado, uno dice, bueno, ¿qué es lo que uno se imagina? Que las bolitas empiezan a pasar, ¿no? Si empecé con todas las bolitas rojas en la urna 1, empiezan a pasar para la urna 2, hasta que más o menos están mitad y mitad. Y cuando están mitad y mitad ya dejan de pasar, porque ya empieza a ser igual de probable ir para un lado que para el otro. Una vez que tengo la mitad de las bolitas rojas en la urna 1 y la mitad de la urna 2, uno dice, bueno, ahora voy a ver pasajes como la simulación esa que tienen por ahí, que puso Seba, pasan para un lado, pasan para el otro, pero ya empieza a ser igual de probable, y uno dice, bueno, más o menos va a estar en esa situación. Entonces uno ahora podría preguntarse, bueno, si yo en algún momento tengo exactamente mitad y mitad, no más o menos, exactamente mitad y mitad, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para volver a ver de vuelta exactamente mitad y mitad? Exactamente mitad y mitad. Entonces eso lo podría llamar pi de 1/2. Ojo que pi de 1/2 no es una configuración en el hipercubo, sino que son todas las configuraciones en donde hay mitad de unos y mitad de ceros, ¿no? O sea, esto es mitad de unos y mitad de ceros. Que en términos de los sombreros es que haya n sobre 2 bolitas. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos la fórmula de CAC que nos dice, ahora ya no miro pi sombrero, porque esto es un único estado en los sombreros. Acá no es un único estado, sino que es un conjunto de un montón de estados. Pero en los sombreros, esto es pi sombrero en n sobre 2. ¿Está bien? Y pi sombrero en n sobre 2, ustedes calcularon cuánto era pi sombrero, era el combinatorio. Está acá, ¿no? Pi sombrero es, acá hice el lío, esperen un cachito. Pi sombrero n sobre 2, esto está mal. Esto es igual a ¿quién? Está acá, ¿no? Tengo que poner i igual a n sobre 2, o sea que es el combinatorio n sobre 2 por 1 sobre 2 a la n. Esto está mal. Entonces, esto es pi sombrero en n sobre 2, o sea que el tiempo que tardo una vez que tengo mitad y mitad en volver a tener mitad y mitad es 1 sobre esto. Y 1 sobre esto, ahí sí, es 2 a la n, es esta cantidad, ¿no? Es 2 a la 20.000, dividido el combinatorio n sobre 2, que es 20.000 sobre 10.000. Bueno, hagan la cuenta, pueden poner la cuenta en Google, en matemáticas, en Wolfram Alpha, donde quieran. Hagan la cuenta y esto da 177 y pico.
O sea que en menos de cada 3 minutos veo exactamente mitad y mitad, con 20.000 bolitas. ¿Está bien? Y esto, bueno, si quieren poner, también pueden observar esto, que aunque hagan tender en infinito, esto no tiende a infinito. Entonces, digamos, se mantienen órdenes razonables. Entonces, bueno, este razonamiento un poco como que dio por cerrada esa disputa. No fue solo esto, ya vamos a ver otro hecho muy más adelante. Vamos a ver, perdón, a los que les guste la física, supongo que estarán contentos. A los que odien la física, les pediría disculpas, pero la verdad que no tengo de qué disculparme. Los que odien la física, traten de quererla. Hubo otro hecho muy, muy importante que cerró la disputa esta sobre si existían los átomos y las moléculas, sobre el cual vamos a volver casi ahora, de acá un par de clases, que tiene mucho que ver con los paseos al azar, también. Pero los paseos al azar en general, no con el paseo al azar en hipercubo. Entonces, pero esto es una cosa muy importante que cierra un poco el tema de que, bueno, de cómo se entiende, digamos, esto de la reversibilidad o irreversibilidad, que bueno, que hay que entenderla en un sentido estadístico, no en un sentido de configuración por configuración, sino que, digamos, lo que me importa son las cosas que pasan en tiempos razonables, no solamente el hecho de que pueda pasar. 702, vamos a terminar acá. Una última cosa para cerrar, para los que se pregunten cómo sé que la edad del universo es 10 a la 10, hay un hermoso articulito de Santaló sobre cómo calcular o cómo estimar la edad del universo. Lo pueden encontrar en ese tweet que está ahí, que son 4 paginitas, y si no, yo las puedo mandar. Después las mando por el Telegram, son 4 paginitas de una cuenta hermosa que uno puede hacer para calcular la edad del universo, y creerse que es menor o igual que 10 a la 10 años. Y ahora sí, con eso terminamos la clase. La clase que viene empezamos con grafos geométricos. ¿Qué son los grafos geométricos? Son grafos que pueden ser, en principio un grafo es... yo le dije, es un conjunto de puntos unidos por aristas, esos puntos pueden estar en cualquier lado. Bueno, cuando esos puntos están en RD y las aristas tienen en general un sentido geométrico de describirlo en términos de las posiciones de los puntos, se llaman grafos geométricos y son los que nos van a interesar estudiar en las próximas clases. Fin. Bueno, no paro, acá termina la clase y empiezan las consultas, así que seguimos grabando por las dudas que alguien quiera mirar. Miren los dibujitos que tenemos para la vez que viene. Esto es un poco de spoiler. Todos dibujos lindos. Sí, entender un poco, con esto de los grafos geométricos, acabás de dar una manera de codificar toda la geometría en lo que ya sabés hacer básicamente en RD, con matrices y movimientos y un montón de cuentitas de álgebra. A ver, no entendí. ¿Cómo es la pregunta? Si voy a apagar esto. vos tenés, si tus nodos de grafos son puntos en RD y los vértices son vértices entre puntos, cualquier geometría en 3 dimensiones, en n, en d dimensiones, va a tener, o sea, como un render es eso, ¿no? Te quedan... Bueno, tenés como la descripción del espacio físico RD dimensional. No sé si entiendo la pregunta. Vos decís, yo tengo puntos que están en una variedad, por ejemplo, en una superficie. Sí, o aún... cualquier expresión que puedas dar de un problema, o sea, de relaciones geométricas, con poder dibujarla como tenés garantizado bueno, que tengas sí, un grafo que lo representa y todo eso. Pero anda a dibujarlo, justamente, digamos. Hasta dimensión 3 más o menos te las arreglás, y después de dimensión 3, ¿cómo te las arreglas para dibujarlo? Y le haces cuentas, justamente, haciendo bueno. esto de transformarlo en un grafo y de repente es tratable el espacio. Bueno, eso es lo que vamos a hacer la próxima clase y las siguientes, que vamos a agarrar nuestros puntos y vamos a construir grafos adecuados para poder, a partir de esos grafos, extraer información sobre el conjunto de puntos. Sí, totalmente. Eso es la geometría es álgebra también. Eso. Y un poco sí. Digamos, no es, digamos, álgebra, digamos, álgebra lineal. Álgebra lineal es el sumar fracciones de la matemática. O sea, sí. ¿Hay más preguntas o cosas que quieran discutir? Ya estamos para la práctica 3, me parece. Te hago una pregunta, Patu. Sí.
Es más, no sé si hay algún resultado, algo parecido, viste como acá probamos, habíamos probado esto que 1 sobre n, la sumatoria de f de xt, tiende a la esperanza de f, pero con pi, digamos, que es la uniforme, digamos, la estacionaria. Ujú. ¿Hay algo parecido, tipo, que como, me imagino que eso es tipo una ley de grandes números, si hay algo parecido, tipo teorema central del límite, que puedas decir que la distribución de la función... Totalmente. Sí, hay. ¿Y cómo se llama? Para buscar, digo. O lo vamos a ver. Y podés buscar teoremas centrales del límite para cadenas de Markov. O sea, lo que vos querés Ah. saber es cómo son tus fluctuaciones. O sea, digamos, la ley de grandes números te dice que vos convergés, tus promedios convergen a algo determinístico. Y después Sí. lo que querés estudiar son cómo son tus fluctuaciones alrededor de eso. Y Okay. sí, eso se puede estudiar. Perfecto. Gracias. Sí. No lo vamos a hacer, pero se puede hacer. Se puede hacer. A veces aparece como teorema central del límite para cadenas de Markov o teorema central del límite para funcionales de cadenas de Markov. Cosas así. Ok. Y otra pregunta era más general así, si vos tenés una idea de qué tan rápido converge, bueno, esto es medio la misma pregunta creo entonces, ¿qué tan rápido converge a la esperanza, digamos eso? O sea, vos sabés, Bueno, tenés un... ese es dos cosas. Una, respecto al teorema central del límite, fíjate que vos podrías, nosotros usamos la ley de grandes números para, digamos, lo que hicimos fue reducir al caso I y D, ¿no? Sí. O sea que ahí podrías hacer lo mismo con el teorema central del límite si quisieras. Digamos, a las variables aleatorias esas que nosotros vimos que eran I y D, para esas variables aleatorias vale el teorema central del límite. Sí. Así que uno podría reescribir qué información puede sacar de ahí, por un lado. ¿Está bien? Hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque, digamos, nosotros usamos algo muy potente, que es que como teníamos convergencia casi segura, si el cociente converge al cociente. Eso no es cierto con la convergencia en distribución, que es lo que te da el teorema central del límite. Así que guarda con eso. Pero digamos, para las IES uno puede tener un teorema central del límite, y para las tau también uno puede tener un teorema central del límite. Pero después para mezclarla hay que tener cuidado. Okay. Y la pregunta vos decías, vos querés saber cuánto tiempo tengo que esperar para parecerme a pi. Eso sería tu pregunta, sinceramente. Claro. Bueno, Sí. esa es una súper pregunta que está resuelta en algunos casos y en otros no. Y es un tema de investigación. O sea, digamos, el libro entero de Yuval Pérez con Lionel Levin y Wilmer es sobre eso. Son técnicas para demostrar, digamos, cómo se comportan esos tiempos. Digamos, típicamente vos tenés un grafo que lo rescalás con algún parámetro y vos querés saber cómo depende el tiempo, el mixing time respecto a algún parámetro. Pero es un tema de investigación actual, que digamos, hay muchos problemas abiertos, muchísimos problemas abiertos, y muchos que son papers de ANAS directamente, o sea, resolver esos problemas. Es un tema, o sea, hay muchos casos en los que no se sabe, hay conjeturas, etcétera, hay simulaciones, pero es un súper problema. Ok. Pero eso es tan complicado porque no podés decir nada, tenés que usar una distribución particular, o sea, es muy difícil decir algo general para todas las distribuciones, o porque, o sea, es un problema que depende de cada distribución que vayas a tomar, digamos, de cada cadena que tengas. Sí, no hay una teoría general. O sea, a ver, de vuelta, ¿no? O sea, uno lo que quiere es, digamos, tiene una familia de grafos, por ejemplo, que esos grafos hay algún parámetro que lo hace tender a infinito, como podría ser, por ejemplo, el anillo, ¿no? Tengo el anillo con n puntos, hago tender en infinito, y uno quiere saber, bueno, cómo depende en n. O una que les dijo hermosa, la urna de Ehrenfest. Uno le encantaría decir, bueno, ¿cuánto tarda en mezclarse la urna de Ehrenfest? Y esa, si me corren, les hago la prueba. Se puede hacer una prueba muy linda, muy linda, que esencialmente es encontrar la F adecuada. Si encuentran la F adecuada, pueden probar que ese tiempo tau en que tardan en encontrarse, fíjense que para cada F, el tiempo que tarda en encontrarse es distinto. O sea, si encuentran una buena F, pueden ver que la esperanza del tiempo en que se encuentran es n log n. Se calcula exacto. Bueno, menor igual, pero es exactamente, es casi exacto. Es de orden n log n.
Entonces, bueno, ahí es un caso en que se puede hacer, pero digamos, en otros grafos que son más complicados, es más difícil. Es más difícil porque, digamos, no hay teorema general, porque, digamos, un grafo puede ser cualquier cosa. Y, bueno, eso. Hay mucho que uno que le gusta hacer para grafos aleatorios. Por ejemplo, uno tiene un grafo aleatorio, es un pasado de grafo aleatorio, y le gustaría poder decir cuánto tarda en mezclarse, cuánto tarda a ver en esa distribución. Que, por otro lado, digamos, estos son problemas que son súper importantes en física, o sea, a los físicos les interesan mucho estas cosas porque realmente te dice de tu fenómeno cuánto tiempo tarda en entrar en equilibrio, pero computacionalmente es súper importante también, porque digamos, nosotros ahora vamos a hacer técnicas que van a ser así: agarrar tus puntos, construirte un grafo con tus puntos geométrico y hacerte un paseo al azar en el grafo, y estudiando ese paseo al azar yo te voy a decir te voy a dar información sobre tu conjunto de puntos, por ejemplo, para hacer clustering. Y bueno, Claro. necesito saber cuánto tiempo tengo que correr mi paseo al azar, porque si no tengo ni idea, ¿qué hago? Patu, eso, Muchas gracias, Patu. De nada. Patu, eso que decías de la prueba de N-log-N, ¿puede ser que sea una suma truncada armónica? Que te quede una suma, en vez de la serie armónica, una truncada, ¿no? Porque es suma de varias Bernoulli que decaen sus probabilidades de éxito con fracciones de N. Tiene que ver con eso, sí. Me pareció haber visto algo parecido para una colección de figuritas, que un álbum de figuritas si empieza en cero, para llenar, bueno, es similar. que si eligen la F adecuada, el problema del tiempo, si eligen la F adecuada, el problema de calcular el tiempo en que se encuentran es exactamente el problema del coleccionista de figuritas. Ah, mira, es el Por eso, cupón, el Coupon Collector Problem. Por eso, claro, el problema del coleccionista de figuritas es importante. O sea, no es que aparece acá y aparecen muchos fenómenos. El problema del coleccionista de figuritas es un problema muy importante, no por la figurita del mundial, como problema divertido, está bien jugar la figurita del mundial, qué sé yo, pero es un problema que te permite estimar los tiempos de mezcla en un montón de fenómenos físicos. Entonces, por eso ese problema es importante. Claro, yo lo he visto, el problema del cupón y el replicador en sistemas de intercambio de archivos en Internet, que justamente cuando uno tiene que tomar fragmentos de video para recuperar o reconstruir todo el video, justamente si uno hacía selecciones de pares y selecciones de piezas con equiprobabilidad, aparecía ese problema de replicador de cupones. Sí, aparece en pero muchos está bueno, casos. se aparece en varios contextos. Es como una materia prima el problema del coleccionista de figuritas. Es una materia prima que uno, digamos, muchos problemas que uno quiere tratar de estimar cuánto tiempo tarda en mezclarse algo, y lo puede reducir después de mucho trabajo, uno llega a reducirlo a un problema tipo coleccionista de figuritas. Y bueno, nada, ahí usa lo que sabe para el problema del coleccionista de figuritas. Muy bueno, lindas conexiones. Sí. Gracias. Chao chicos y chicas. Hasta el lunes. Buen fin de. Bueno, gracias por todo. Buen fin de. Buen fin de.